Bienvenidos al presente video, en el cual vamos a hablar acerca de las operaciones que se pueden realizar con los números complejos. Bien, continuando con la serie de videos anteriormente publicados, en esta sección vamos a hablar de las operaciones propiamente, utilizando la forma polar y también la forma cartesiana. ¿Ya? Primeramente, hacemos las operaciones. Vamos a definir dos números complejos con partes de A sub 1, A sub 2 y las partes imaginarias B sub 1 y B sub 2. ¿Vale? La primera operación esencial o fundamental es la suma y la resta. Entonces, para sumar dos números complejos, se suman las partes reales y se suman las partes imaginarias multiplicadas por i. Que al final es hacer una suma y directamente juntar partes reales y parte imaginaria. ¿Ya? En el caso de la resta, de forma equivalente, lo que hay que hacer es restar las partes reales y restar las partes imaginarias, ¿no? Multiplicadas por directamente. En el caso del producto, hablando de la fórmula cartesiana, se utiliza la propiedad distributiva. Entonces, A sub 1 multiplica con cada uno de estos. Esta de acá multiplica con cada uno de estos. Y obviamente en alguna parte aparece el i al cuadrado, que al ser i la unidad imaginaria representa una raíz de -1. Al elevarse al cuadrado es igual a -1. Por tanto, tenemos este número complejo de acá, el cual lo podemos acomodar de la siguiente forma, ¿no? Este de su parte real y este de su parte imaginaria. En el caso de la división, lo que se recomienda es multiplicar por el conjugado del denominador, como pueden observar acá, ¿no ve? Y por propiedades tenemos acá una diferencia de cuadrados que llegaría a representar la parte del cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, y el i al cuadrado es -1, lo cual se convertiría en un número real. Al tener este número real, lo que se hace es separarlo a los que tienen i y a los que no tienen i, para separarlo en su parte real y su parte imaginaria. De esa forma. Por tanto, si el proceso de resolución o de hacer la operación, en el caso de la división, es relativamente largo, pero es posible realizar estas operaciones también en la forma polar. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es el teorema de Moix o Moivre, el cual nos dice lo siguiente, ¿no? Si tú tienes un número complejo y ese número complejo lo puedes representar en su forma polar, sabiendo que eres el módulo y que tita es el argumento. ¿Ya? Entonces, podemos hablar en esta parte de lo que es la potencia del número complejo. Por ejemplo, z a la n. Porque de forma similar a lo que se hace en los números reales, el z al cuadrado, por ejemplo, llegas a representar al z multiplicado por z. De la misma forma, el z elevado al cubo llegaría a ser z multiplicado por z multiplicado por z. Bien, entonces cuando se tiene un número relativamente grande, entonces la operación del producto llega a ser grande. Entonces, en ese sentido, es más cómodo trabajar con el teorema de, ¿ya? El cual te dice lo siguiente, ¿no? Te dice que si tú tienes un número expresado en su forma polar, entonces lo podemos elevar a la n. Entonces, z a la n, r a la n, y cis de tita a la n. ¿Listo? Y el teorema te indica lo siguiente. Este exponente puede ingresar adentro del número, adentro del árbol, la parte del cis de, de esta forma. ¿Ya? Esto acá, ¿cómo se interpreta? Se interpreta con el siguiente hecho. Por ejemplo, si tú tienes un número complejo que es z, se puede escribir también de la forma exponencial y a la tita. Entonces, esto representa el cis de tita. Si tú elevas cada una de las componentes a la n, es decir, tienes z a la n, r a la n y esto por n, entonces esto de acá llega a representar a tita por n multiplicado por i, es decir, sería el cis de n tita. Entonces, en ese sentido, uno puede darse cuenta que es posible utilizar ese teorema para poder operar de forma más simple en el caso de que se tengan exponentes relativamente grandes. En ese mismo sentido, al hacer las operaciones de producto y de división, esta operación se hace bastante simple, de la siguiente manera. Tenemos, si tú haces un producto, solamente tienes que multiplicar los módulos
¿Ya? Y para el caso del argumento, se utiliza el cis de la suma de los argumentos, tita 1 más tita 2. Como puedes observar, tita 1 más tita 2. Tenemos eso. En el caso de la división, de forma similar, divides los argumentos y acá tendrías cis de tita 1 menos tita 2. Entonces sería la resta de los argumentos respectivamente. Entonces, al utilizar este teorema, se hace la operación de forma bastante simple. Conjugar, como ya hemos hablado anteriormente, el conjugado es directamente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Nada más. Con eso se obtiene el conjugado. ¿Ya? Ahora bien, como propiedades, ¿no? Conjugado, el conjugado sigue siendo Z. El conjugado de una suma se reparte. Cuando hay una escala, la escala sale afuera. Cuando hay producto, se reparte. Cuando hay división, también se reparte. ¿Ya? Ahora, en el caso de tener la forma polar, entonces el conjugado llega a tener solamente el signo negativo de ti. Por tanto, podemos seguir utilizando las propiedades que se tenían anteriormente para poder hacer las operaciones respectivas. Bien, aquí vamos a hablar de unos cuantos problemas que he seleccionado para poderlo interpretar de una forma mejor. ¿Ya? A ver, acá te dice lo siguiente. En este ejercicio, ¿ya? Te dice si z es igual a menos 1 más raíz de 3i, entonces el complejo z a la octava es igual a este número. ¿Ya? Y lo que te pide es comprobar el resultado, ¿no? En palabras simples, te están diciendo que este es un número complejo y al sacarle z a la octava tiene que salir de esto. Entonces, hallaremos cuánto es z a la octava y veremos si efectivamente es lo que nos dice. ¿Ya? Ahora bien, de esta parte tiene z, que está escrito en su forma cartesiana. La parte real es menos 1, la parte imaginaria es raíz de 3. ¿Listo? Entonces tú tienes que sacar su argumento. ¿Ya? Si sacamos el argumento y el módulo, tenemos respectivamente este. El módulo sería raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. Al operar esto, tienes menos 1 al cuadrado, que es 1 nomás. Raíz de 3 al cuadrado es 3. 3 más 1 es 4. La raíz de 4 es 2. El argumento es arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Al hacer esta operación te da menos 60, pero te da menos 60 por el hecho de que la calculadora te está hallando el valor más cercano a cero a partir del eje X, que en este caso, al estar este número en el segundo cuadrante, te está dando este ángulo. Pero en realidad el ángulo que nos interesa llega a ser este respecto al eje X positivo. Es decir, el verdadero argumento llega a ser 120 grados. Tenemos eso, porque recordamos que el argumento se mide respecto del eje X positivo. Por tanto, el número complejo que sería este, lo podemos reemplazar de esta forma. Y Z sería este, que sería 2 por el cis de 120. Como puedes observar, escribimos el número de forma cartesiana a su forma polar, como también podríamos escribir en forma exponencial o forma trigonométrica. Ahora bien, aplicamos el teorema de Moix. Vamos a elevar todo esto a la octava. Entonces tendríamos z a la octava, 2 a la octava y cis de 120 a la octava. Y eso vamos a desarrollarlo. Tenemos esto, ¿no? Aplicamos octava, 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 ¿no? Y por teorema, ese 8 entra dentro del argumento 8 tita. Y 8 por 120 es 960. Entonces, como podemos observar, 960, le podemos colocar una calculadora, de hecho. ¿Ya? Sin embargo, pues, este 960 es múltiplo de, bueno, se lo puede escribir utilizando lo que sería el múltiplo de 2pi. ¿Verdad? Como, como nos podemos dar cuenta, si nosotros agarramos el 960 y lo dividimos entre 2pi, ¿ya? Que es 360, entonces te da 2 vueltas y algo más. 2 vueltas y algo más, ¿no? Que sean 120 grados. Entonces, esto acá equivaldría a ese. Ahora, si no quieres hacerte problemas, tranquilamente una calculadora, ya que el procedimiento directamente va a tomar en cuenta el periodo. Entonces, tienes estos resultados. Coseno de 960 es un medio negativo y seno de 960 es menos 6 de 3 sobre 2. Podemos factorizar el negativo y nos queda esta expresión.
Como puedes observar en este caso, se comprueba que sale el resultado que nos dice. ¿No ve? Entonces, es verdad. Es verdad lo que se nos indica. De la misma forma, podemos hacer lo siguiente. Nos piden demostrar esta expresión, ¿no? Que esta expresión de acá es equivalente a este número. ¿Ya? Hay diferentes formas de hacer esto. ¿Ya? Por ejemplo, una de las formas sería tal vez este número de acá escribirlo como 1 menos i a la n multiplicado por 1 menos i. Al sacarle el conjugado aparece este numerito y esta división de acá representa el i a la n. Se puede trabajar de esa forma. Ahora, otra alternativa para poder demostrar sería a todo esto de acá, aplicarle a cada uno de los términos, ¿no? A este número completo de acá y este número de acá, a escribirlos en su forma polar y teniendo la forma polar, aplicar el teorema de Moix, que es precisamente lo que se hace acá. Entonces lo de arribita, que es 1 más i, 1 más i, ¿ya? Tienes raíz de 2, tienes 45, entonces puedes sacarle su módulo, puedes sacarle su argumento, ¿no? Ahí está. Módulo 6 de 2, argumento 45, porque está respecto al eje X. ¿Ya? Ahora Z2 que sea el de abajo, ¿no? Que tendrías 1 menos i. Este 1 menos i está en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Al sacarle su módulo y su argumento, tienes raíz de 2 y menos 45. Ahora, en este problema de acá, puedes considerar el menos 45. ¿Por qué? Porque ese menos 45 está medido respecto al eje X positivo. Entonces, está bien. Puedes agarrar como argumento a menos 45 o también podrías agarrar al 315, que sería el ángulo medio de este eje X positivo. ¿No ves? Cuando está en el primer cuadrante no hay ningún problema. Cuando está en el segundo, pues hay que considerar que está midiéndose respecto de abajo. En el tercer cuadrante también es lo mismo, ¿no? Que están midiendo respecto a este eje. ¿No? Y cuando está en el cuarto cuadrante, pues está respecto al eje X positivo, entonces no hay problema agarrar un menos 45. Y con eso, mira, ya tienes módulos, tienes sus argumentos, ¿no? Pues en esta parte y lo operamos, ¿no? Tenemos esto a la n, esto a la n. Entonces, esto se puede repartir tranquilamente por teorema de Moix, ¿no? Entonces, este n va acá adelante, este n más 1 acá adelante. Tenemos esta operación. ¿No ves? Como puedes observar, aquí hay una división de argumentos. Como es misma base, se están exponentes. Quedaría 6 2 más. Y en esta partecita de acá, estos dos de acá hay que dividirlos, ¿no? Y por propiedad se restan los argumentos. Se restan los argumentos, tenemos esto, que es igual a n menos 1 por 45. ¿No ves? Que lo podemos multiplicar como 90n menos 45, 90n más 45. Y como sabemos, pues 45 es raíz de 2 sobre 2 para el seno y para el coseno, ¿verdad? Entonces, tenemos esa expresión. Y como puedes observar, esto de acá, según el valor de n, va tomando diferentes valores para n1, n2, n3, n4, de esa forma. Va tomando diferentes valores. De esa forma. Entonces, por ejemplo, para si n vale 1, vale i. Para n al cuadrado vale i cuadrado. Para n al cubo vale i al cubo. Y así sucesivamente tenemos esos valores. Entonces, para una n va a ser i a la n. De esa forma. Y esto de acá es exactamente equivalente al número que hemos calculado. De esta forma. Bien, esa es una pequeña observación, porque obviamente se puede elaborar esto mismo de acá de una forma diferente, ¿no? Como decía, separando este exponente en dos partes y la división de i, digo, de 1 más i entre 1 menos i es equivalente a i solamente. Entonces tendrías i a la n por este número. Tranquilamente se lo puedes representar de esa. Así, jóvenes, ¿ya? Entonces, esta es una aplicación de lo que es el teorema de Moix, que se utiliza para potenciación de números complejos. En un próximo video vamos a hablar de la forma de obtener la raíz de un número complejo. Agradecido por su atención. Nos encontramos en un próximo video. Muchas gracias.